que hayan asistido al taller. Ahorita vamos a comenzar, va a estar a cargo del profesor Joel, para que nos explique un poquito cómo va a estar la dinámica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a comenzar con la actividad. Muchas gracias, maestra Olivia. Es un placer para mí el poder estar con ustedes, el nuevamente presentar algo que el trabajo de los chicos de sexto cuatrimestre del turno matutino con el tema del autismo. Quiero comentar un poquito cómo nació la iniciativa. Normalmente a mis grupos de sensopercepción, uno de los temas de acercarlos a la psicología es vincular cómo las alteraciones de la sensopercepción están presentes en unos problemas que más adelante van a conocer. En sexto cuatrimestre llevan la materia de educación especial y en la materia de educación especial uno de los temas que se ve son los trastornos del desarrollo o TEA, trastorno de espectro autista. Una de las cosas que yo he observado en la práctica profesional de muchos psicólogos es que identifican al autismo, pero inmediatamente al identificarlo hacen el diagnóstico del autismo. Y esto no es correcto, porque hay todo un proceso detrás de la identificación y la evaluación y posterior diagnóstico del autismo. Hoy lo que van a hacer los chicos es presentar qué es el autismo, sobre todo para las personas de tercer cuatrimestre, recordarles un poco a la gente, por ejemplo, de noveno. Dos, cuáles son las características que han cambiado, ¿no? Sobre todo en la visión del DSM-5 acerca del autismo. Vamos a presentar una prueba, la cual se llama MChat, que es un inventario de conductual de rasgos autistas, con el cual se hace la identificación y que erróneamente se cree que una vez hecha la identificación y al ser esta positiva, lo que ocurre es que el niño tiene autismo y no. Eso es lo que vamos a explicar. Y finalmente nos van a presentar también qué sigue después de la identificación, cuál es el proceso, cuál es la serie de pasos y qué es lo que nosotros debemos de realizar hasta llegar a un proceso de diagnóstico de autismo. Entonces, dejo la palabra a nuestra psicóloga Jacqueline. Si gustas abrir mi micrófono, cierro yo el mío. Hola, muy buenos días. Me presento, soy Nayel Jacqueline Ibarra Hernández, soy estudiante de la Universidad Privada del Estado de México en el área de psicología y pues para mí es un honor estar colaborando en la Semana de la Psicología con el apoyo de nuestro profesor Víctor Joel Miranda Lara y también de la participación de mis compañeros, del cual hago mención: Enrique Yael Ábalos González, Juanita Alicia Bautista Hernández, Carlos Daniel Salazar Soto, Claudia Lisbeth Alavés Dueñas, que nos presentarán el tema de identificación del autismo, del cual damos inicio, dándole la palabra a mi compañero Enrique Yael Ábalos González, que nos presentará los antecedentes históricos del autismo. Gracias. Buenos días, compañeros. Como bien lo menciona mi compañera Jacqueline, les voy a dar este video de, de la historia del autismo. Y entonces, permítanme para poder presentar mi pantalla, por favor. Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Soy Enrique Yael Ábalos González y yo les voy a exponer el tema del autismo. Al igual que otros compañeros, mi enfoque será más bien sobre la historia del autismo. Entonces, bueno, desde los principios del autismo se habla de que un psiquiatra de nombre Eugen Bleuler en 1908 utilizó este término y bueno, para poner en contexto, este hombre estaba muy relacionado con Freud y con el psicoanálisis, obviamente. Entonces, él lo describió como desde el griego, autos, que para Bleuler significó
uno mismo, y autismo para significar uno mismo, la admiración de uno mismo, y también se refería al repliegue mórbido dentro del uno mismo. Entonces, pues como se puede notar, tiene características muy psicoanalíticas, puesto que empezaba el psicoanálisis en aquel entonces y él era psiquiatra. Entonces se enfocó y empezó esta investigación a partir de esta raíz. Tiempo después, en 1988, vino Leo Kanner, que fue el que desarrolló a partir de la definición o de la palabra de Bleuler, desarrolló el trastorno del espectro autista y empezó a investigarlo. En 1943 él estudió a 11 niños y a partir de esos 11 niños y otras investigaciones, claro, hubo características que abarcaban a estos niños, en donde se empezaba a plantear la teoría del autismo, y que estas características no podrían ser cumplidas o solamente unas cuantas por otros niños, que para ponerlo por decirlo en un concepto, de manera normal. Y pues estas características son, yo creo que las que ya conocemos bastante bien y que se nos han mencionado muchas veces dentro del espectro autista, que es la dificultad de la adaptación a los cambios en rutina, que pues, como su nombre lo dice, muchas veces en el espectro autista no es fácil que las rutinas cambien o puedan tener pequeños detalles o pequeñas características distintas. Siempre tienen que ser apuntadas hacia algo cotidiano. Después se nos habla de buena memoria, que como hemos visto muchas veces, pues tiene que ver con esta inteligencia que muchas veces se ha reflejado en las películas que hemos visto, como en Temple Grandin, en donde se muestra cómo ella empezó a desarrollar todo su proyecto a partir de los esquemas mentales que tenía de las anotaciones que iba teniendo a lo largo de su vida. Entonces es como una característica muy importante. Después se nos habla de la sensibilidad a los estímulos y especialmente al sonido. Obviamente pues esto ya lo sabemos, que muchas veces y para muchos niños o adultos con este trastorno, la sensibilidad no solamente a estímulos de sonido es demasiada y muchas veces puede llegar a exacerbarse más, puesto que existen todavía más estímulos y sobre todo no hay una comprensión por parte de la sociedad o de su círculo social para que pueda haber una estabilización o una baja o una disminución de estímulos para que estas personas se sientan cómodas y no tengan estos ataques en donde utilizan la autoestimulación o cosas distintas para liberarse de esos estímulos. Y bueno, se nos habla de resistencia y las alergias a la comida y la ecolalia o la propensión de relanzar las palabras del locutor. Entonces, pues precisamente repiten las palabras que escuchan, no parten de un diálogo, sino que solamente repiten y repiten. Bueno, después se nos habla después empezó con una investigación en 1944 Hans Asperger, que también empezó a trabajar con un grupo de niños. Y él notó que se asemejaban mucho a las características de Kanner. A diferencia de Kanner, el trabajo de Asperger no fue conocido hasta que se tradujo al inglés. Entonces no hubo como este boom o este conocimiento por parte de la sociedad para entender y reconocer el Asperger del autismo. En el Asperger pues no existe ecolalia, que fue una de las características más notables que pudo notar Hans Asperger, a diferencia del trastorno del espectro autista, que ahí, como lo acabamos de mencionar, sí se tiene. También se nos habla que tenían diferentes habilidades motoras finas. En el espectro autista muchas veces pues esto no se
no es que no se tenga, sino que es complicado ejercerlo o aprenderlo. Y bueno, como podrán recordar algunos de mis compañeros, sobre todo pues con los que estuve desde el principio de la carrera, en algún momento de la carrera expuse sobre la teoría de la mente y la metarepresentación. Y estas fueron para argumentar la existencia del autismo. Si recuerdan, y bueno, también les voy a dejar un video en el chat a los que no lo hayan visto, que habla muy bien de la teoría de la mente. Ya después, si ustedes quieren entender esa teoría mejor, pues lo van a ver. Pero habla de que los niños o un individuo pueda verse a sí mismo reflejado en la realidad. Entonces, por ejemplo, en este video menciona en una parte que un niño empieza, una señora empieza a preguntarle a un niño qué le podría llevar de cumpleaños a su otro amigo. Entonces, a partir de eso, empieza a darse cuenta y a pensar qué es lo que a él le gustaría que le regalaran. Puede verse a sí mismo en la realidad. Entonces, esto es indispensable para que pueda entender cómo funcionan las otras personas y pueda empezar a entender diferentes habilidades cognitivas. Y pues esto es a lo mejor lo que se carece muchas veces en el trastorno del espectro autista. Hay, bueno, algo más indispensable que es ya lo último para concluir mi parte de la exposición, es que hubo un psiquiatra que era Rutter y sus colaboradores que empezaron a dar criterios esenciales para el trastorno del espectro autista. Estos son indispensables porque estos criterios que empezó a dar me parece en 1971, hasta nuestros días siguen siendo fundamentales para dar el diagnóstico. O sea, estos son, como le dice aquí, son cimientos de las actuales definiciones. Entonces, son muy importantes porque sin ellos no tendríamos un diagnóstico para tratar o para diagnosticar el trastorno del espectro autista en nuestros tiempos. Entonces, sí es como bien importante que entendamos no solo las características para diagnosticar el trastorno del espectro autista, sino que entendamos sus diferencias con otros trastornos o que entendamos de dónde partieron y hasta dónde han llegado, porque eso incluso nos puede llegar a ayudar dentro del diagnóstico de un niño o de un individuo. Como les digo, es como importante seguirse cultivando respecto a esta área y como les digo, si quieren entender un poquito mejor el tema y de dónde parte las teorías para que se desarrollara el trastorno del espectro autista y sus diferencias con otros trastornos, les dejo el video que les comentaba en el chat para que puedan verlo, porque ahí está muy bien explicado de dónde parte todo y hacia dónde se dirige todo. Al igual que pensar que entender y aplicar todos estos conceptos y estos temas nos ayuda a la investigación, no solo para la teoría, porque muchas veces nos vemos reflejados en la teoría y no partimos de este aprendizaje y de esta investigación para poder entender mejor personalmente el trastorno del espectro autista, que como nos han comentado muchas veces y respecto a otros trastornos y a otras prácticas, es muy distinto a lo que nos enseñan precisamente en la teoría. Entonces, pues por mi parte sería todo y muchísimas gracias. Bueno, eso sería todo por mi parte y al final de las presentaciones de mis compañeros, pues les estaré poniendo el video en el chat. Muchas gracias. Gracias, compañero. Y bueno, continuamos con la participación de mi compañera Juanita Alicia Bautista Hernández, que nos hablará de los criterios diagnósticos del trastorno de espectro autista.
un favor, Yael, si nos haces el favor de... Muy bien, gracias. Eres muy amable. Muchas gracias. Profe. Hola, mi nombre es Juanita Alicia Bautista Hernández y voy a hablarles de los criterios de diagnóstico del trastorno del espectro autista, tomando como base el DSM-5. Quiero recalcar que esta presentación la hice en azul, ya que el color azul hoy en día representa el autismo, ya que tanto padres como expertos refieren que el azul es cambiante así como lo es un niño autista, es decir, el azul representa un día soleado de verano, con paz, con tranquilidad, pero también puede representar la tormenta, la tempestad, un mar que está en constante cambio. Entonces, un niño autista es como esto. Pueden haber días buenos, tanto días malos, y todo puede cambiar de un momento para otro. El DSM-5 nos maneja algunos criterios para el diagnóstico, y el primero es el criterio A, el cual nos habla de las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. El número 1 del criterio A se refiere a las deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Por ejemplo, estas van a variar desde un acercamiento social anormal y fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos hasta el fracaso, e iniciar o responder a interacciones sociales. El segundo criterio nos va a hablar de las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, utilizadas en la interacción social. Por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Y el tercer punto nos va a hablar de las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. El primer punto nos habla que las emociones, si tú le presentas una emoción, le expresas una emoción a un niño con autismo, no te va a responder igual o va a tener carencia su respuesta. El punto 2 no se refiere a que las conductas comunicativas no verbales, es decir, los gestos o los comportamientos no los va a entender y por lo tanto no va a poder tener una interacción social. Y el punto 3 nos va a hablar una deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones interpersonales. Es decir, no se va a interesar por hacer amigos o por mantener las relaciones que ya tiene. Para este criterio A, tenemos que especificar la gravedad actual del niño. Esta se va a basar en el deterioro de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Con base a su comportamiento y su comunicación, vamos a determinar si es grado 1, es decir, necesita ayuda, grado 2, necesita ayuda notablemente, y grado 3, necesita ayuda muy. Para el criterio B, vamos a tener los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por antecedentes. El punto 1 del criterio B se refiere a los movimientos, la utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. En los movimientos se puede referir a que cuando el niño entra en crisis, es muy común que suceda, rodar por el piso o balancearse sobre sí mismo para recuperar el control. En la utilización de objetos o habla estereotipados, puede alinear sus juguetes de tal forma que a él le gusten, o puede repetir
repetir una frase todo el tiempo. El punto 2 habla sobre la insistencia en la monotonía excesiva, en la inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. En este caso podemos tomar como ejemplo la habitación del niño. Si algo cambia en su habitación, el niño entra en crisis porque no está acostumbrado, o más bien dicho, es inflexible a estas rutinas. Entonces el niño tiene que tener estos hábitos, más bien dicho, tiene estos hábitos y no se puede mover de ahí. En el punto 3 habla sobre el interés muy restringido y fijos, que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. No importa qué actividad sea, el niño puede mantenerse concentrado en realizar esa actividad y de ahí no se va a mover hasta que la termine o hasta que acabe el interés por eso, ya sea algo tan simple como observar un foco o algo tan complicado como una tarea. En el punto 4 es la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés habitual por aspectos sensoriales del entorno. En este caso de hiperreactividad podemos tomar en cuenta algo muy común que sucede, que les lastima el sonido. No pueden tolerar niveles de sonido tan altos porque entran en crisis, y a otros necesitan sentir la presión en su cuerpo como lo hace un abrazo para poder sentirse bien. El criterio C nos habla, y esto es muy importante, de que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. No pueden presentarse después o tienen que ser diagnosticados, por así decirlo, desde muy temprana edad. De lo contrario, cambia el diagnóstico. El criterio D también nos habla de los síntomas y nos dice que estos deben de causar deterioro clínicamente significativo tanto en lo social, en lo laboral y otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Esto se tiene que ver reflejado en la escuela, en la casa, con sus amigos, etc. Y el criterio D nos va a hablar de que estas alteraciones no se van a explicar mejor por otra discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Tiene que ser específicos del autismo. Ya que hemos los criterios de diagnóstico para el trastorno del espectro autista, me gustaría hablar acerca del Asperger. El Asperger es a veces confundido con el autismo, entonces vamos a hablar acerca de un poquito del Asperger. Bueno, el Asperger en 1994 es incluido en el DSM-4 y ya formaba parte de esto, pero no es hasta el 2014 que pasa a ser parte de los trastornos del espectro autista. Es un trastorno del neurodesarrollo, pero el cerebro de esta persona con síndrome de Asperger funciona de manera diferente a la habitual, y especialmente en lo que es la comunicación, en la interacción social y en la adaptación inflexible a las demandas diarias. Suena un poquito igual a lo que es el autismo, pero tiene alguna diferencia, ahorita lo vamos a ver. Y aunque comparte las características nucleares del autismo, esta persona va a tener dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual mediante e incluso superior a la media de la población. Es decir, sí tiene como que problemas para la comunicación, la flexibilidad de pensamiento y el comportamiento, pero su mente digamos que tiene un CI más alto que la población en general. Las características que tiene una persona con Asperger, hay muchas similitudes, si no es que la mayoría, con el autismo. Es por esto también que forma parte de los trastornos del espectro autista. En el primer lugar tenemos la dificultad para entender la comunicación no verbal. Como mencionábamos hace rato, los gestos, las expresiones faciales, incluso el tono de voz. Bueno, esta persona no puede comprender esta clase de comunicación. Y además, pues bueno, si no comprende esta clase de comunicación,
tampoco va a entender los mensajes que son transmitidos mediante este canal. También la dificultad para terminar una conversación. Esta persona puede hablar mucho tiempo de sus temas de interés, pero va a tener dificultad para saber cuándo debe de terminarla. Y por lo mismo considero que está ligado al punto 1, ya que al no saber leer los gestos de una persona, tampoco puede determinar si ya le aburrió el tema, o si quiere cambiar de otro, o si ya está molesto, o cosas así. En el punto 3 tenemos que es la dificultad para elegir un tema de conversación. A esta persona le va a costar elegir temas de los que se utilizan nada más por hablar o de aquellos que sacas cuando estás en una fila esperando un boleto o algo así e inicias una conversación con un extraño. A esta persona le va a costar mucho, muchísimo, porque no sabe qué tema elegir. Y además, bueno, nos menciona que es literal, es muy literal. Comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que muchas veces no entiende las bromas, los chistes, las metáforas, y como mencionaba hace rato, ¿no? El sarcasmo. Si tú le dices a una persona que, por ejemplo, te mataste haciendo la tarea anoche, bueno, esta persona va a entender que en realidad te mataste, porque es literal. Y por último, bueno, se expresa formalmente. Creo que su expresión verbal es muy correcta, es demasiado. E incluso puede utilizar el lenguaje de manera formal, siendo demasiado preciso, técnico e incluso a veces pedante. Bueno, estas son como que generalmente las características que tiene una persona con Asperger. Como vemos, sí hay muchas similitudes con el autismo y por lo cual hoy en día en el DSM-5 forma parte de los trastornos del espectro autista. Por mi parte eso es todo y gracias. Gracias. Seguimos con la colaboración de mi compañero Carlos Daniel Salazar Soto, presentándonos el cuestionario de MChat. Y bueno, aprovecho este espacio para solicitarles que si llegasen a tener alguna duda o aportación, vayan colocando su nombre en el apartado de chat y así al finalizar la presentación se les dará la palabra para que pueda ser resuelta su duda o escuchada su aportación. Muchas gracias. Cuestionario del desarrollo comunicativo y social en la infancia, MChat. El autor es Simon Baron-Cohen, que es el creador del cuestionario MChat para la detección del autismo en niños pequeños con entrevista de seguimiento. Esta es una herramienta de detección en 2 etapas que responden los padres para evaluar el riesgo de trastorno del espectro autista. Los incisos de este cuestionario deberán ser respondidos con un sí o un no. La respuesta dependerá de cómo el niño o la niña actúa normalmente. Si el comportamiento no es habitual, es decir, que solo se ha observado en algunas ocasiones al niño o a la niña realizar dicho comportamiento, la respuesta será no. El primer inciso que nos presenta este cuestionario es: ¿le gusta que le balanceen o que el adulto le haga el caballito sentándole en sus rodillas? ¿Muestra interés por otros niños o niñas? ¿Le gusta subirse a sitios como por ejemplo sillones, juegos del parque, etc.? ¿Le gusta que el adulto juegue con él o ella al cuco tras? Es decir, taparse los ojos y luego descubrirlos, jugar a esconderse y aparecer de repente. ¿Alguna vez hace juegos imaginativos? Por ejemplo, haciendo como si hablara por teléfono, como si estuviera dando de comer a una muñeca, como si estuviera conduciendo un coche o cosas así. ¿Suele señalar con el dedo para pedir algo? ¿Suele señalar con el dedo para indicar que algo le llama la atención? ¿Puede jugar adecuadamente con juguetes o piezas pequeñas?
cochecitos, muñequitos o bloques de construcción sin únicamente chuparlos, agitarlos o tirarlos? ¿Suele traerle objetos para enseñárselos? ¿Suele mirarle a los ojos durante unos minutos? ¿Les parece demasiado sensible a ruidos poco intensos? ¿Reacciona tapándose a los oídos? ¿Sonríe al verle a usted o cuando usted le sonríe? ¿Puede imitar o repetir gestos o acciones que usted hace? Es decir, muecas. ¿Responde cuando se le llama por su nombre? Si usted señala con el dedo un juguete al otro lado de la habitación, ¿dirige su hijo o hija la mirada al juguete? ¿Ha aprendido ya a andar? Si usted está mirando algo atentamente, ¿su hijo o hija se pone también a mirarlo? ¿Hace su hijo o hija movimientos raros con los dedos, por ejemplo, acercándoselos a los ojos? ¿Intenta que usted preste atención a las actividades que él o ella está haciendo? ¿Alguna vez ha pensado que su hijo o hija podría tener sordera? ¿Entiende su hijo o hija lo que la gente le dice? ¿Se queda a veces mirando al vacío o va de un lado a otro sin propósito? Si su hijo o hija tiene que enfrentarse a una situación desconocida, ¿le mira primero a usted a la cara para saber cómo reaccionar? Estos son los incisos que componen el cuestionario MCHAT, que es el cuestionario del desarrollo comunicativo y social en la infancia, creado por el autor Baron Cohen. Gracias. Y bueno, para finalizar, presentamos la aportación de mi compañera Claudia Lisbeth Alavés Dueña, que nos presentará el proceso después de la identificación. Buen día, mi nombre es identificado el autismo. Bien. Primeramente vamos a hablar de los beneficios e importancia que tiene una identificación temprana del autismo. Una identificación temprana es aproximadamente a los 18 meses de edad y bueno, existen diversos beneficios de identificar. Entre ellas está el evitar la muerte neuronal, ya que podemos dar estimulación en un momento adecuado, sobre todo atacando directamente a su entorno y ámbito social del niño. También nos permitirá organizar actividades de estimulación temprana adecuadas para el autismo, para apoyar neurológicamente y así tener soluciones tempranas y visibles ante el autismo. Vamos a hablar de lo que es la atención temprana. Y bueno, sin importar los factores, si son genéticos o ambientales, en lo que se enfoca realmente la atención temprana del autismo es en dar un giro o cambiar totalmente el entorno del niño, ya que transformando su entorno se logrará que su cerebro capte y pueda realizar una mejor adaptación a su medio y así se puedan inhibir los síntomas del autismo. Si esto no se hace, se da una afectación más clara y deficiente de lo que es el autismo sin apoyo. Debemos dejar un punto muy claro en cuanto a la estimulación temprana. La estimulación temprana para el autismo no va a ser lo mismo que se da para los demás procesos, que simplemente a lo mejor es como adentrar para llevar al niño a una vida preescolar. Estas actividades de estimulación temprana conllevan más procesos, más planificación y sobre todo mucha más atención y paciencia. La paciencia pues
con poco a poco, con el tiempo, se van viendo las mejorías que tiene. Un niño que sí es tratado a temprana edad, que se le da estimulación temprana. Cuando a un niño con autismo no se le da una atención, es decir, un autismo sin apoyo, es muy claro la diferencia ante un niño que sí recibió la atención ante uno que no lo hizo, o no lo tuvo. Y bueno, para poder dar un proceso o un plan de intervención, es decir, generar las actividades se van a dar durante este proceso de estimulación temprana al autismo, es importante identificar qué área es de mayor afectación. El área afectivo-social es un rasgo común del autismo, por ende se va a trabajar, pero es importante también identificar qué otra área también tiene mayor afectación, si lenguaje, cognitivo, para poder adecuar las actividades que se van a realizar y estas puedan dar un mejor resultado y apoyo al niño para lograr una mejor adaptación para él. Con las actividades de estimulación temprana, si estas son bien adecuadas ante sus necesidades del niño, el niño puede tener un desarrollo completamente normal, quizás más tardío que otros niños, pero se puede llegar a un desarrollo normal para llegar a una adaptación, poder incluirlo en una escuela y que todos estos procesos de su desarrollo, obviamente con la ayuda de su terapeuta, de sus padres, maestros. Y bien, sobre todo dar esta o enseñanza a toda la sociedad de que un niño con autismo no es un niño enfermito, no es un niño deficiente. Un niño con autismo puede ser bastante capaz dentro de su aprendizaje, de su desarrollo, tal como lo puede ser cualquier otro niño, sin importar que se le diagnostique o identifique como autista. Y bien, pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, finalizamos.